Yo me uso muchísimo YouTube. Me divierto viendo comedia en YouTube, veo noticias en YouTube, eh, veo series en YouTube, veo documentales en YouTube. Es mi principal fuente de vídeos, salvo cuando veo partidos de fútbol o de baloncesto en la televisión normal o en las aplicaciones de la NBA o la WNBA, ¿no? Entonces, ayer estuve tratando de ver a jugar a Hugo González en los Celtics y nada, no, creo que jugó 8 segundos al final del partido, ya ni lo vi. Pero veo muchos anuncios por lo mismo, porque no pago YouTube Premium. Lo estoy pensando, pero creo que me pierdo una de los aspectos básicos de entender el mecanismo de YouTube, que son sus anuncios. Porque hay anuncios que son absolutamente enloquecedores. Últimamente ha sido el verdadero tsunami de el Tai Chi de 7 minutos diarios para ponerte como Schwarzenegger si tienes 70 años en un mes. Cualquier persona sabe que esto es imposible. Y es tan absurdo y es tan obvio el timo de el Tai Chi. Primero era Tai Chi, luego era caminar de Tai Chi, luego es Tai Chi de silla. Y, y es tan obvio y además está hecho con una inteligencia artificial bastante torpe que te das cuenta de inmediato que los personajes son inteligencia artificializados. Hasta que leo luego, porque el asunto es tan notable, si tú funcionas en inglés, obviamente, no sé si en español estén pasando sus anuncios, yo veo todo en inglés, pero me llevó a un señor que decía, te explico por qué esto es así. Es tan malo para que lo saltes rápido. Tú te das cuenta que es un timo y lo saltas rápido, no les cuestas en publicidad. Tú no les interesas. Y está diseñado esto para que te vayas en los primeros segundos porque te das cuenta que es un timo. Los que se quedan hasta el final son los que les interesan. Y les van a sacar $10 a cada uno. Y cuando vean que los $10 eran un timo, tampoco van a emprender acciones porque por $10, ¿qué lío vas a armar? Vas a ir a los tribunales en Estados Unidos o en Tuvalu, donde puede estar radicada la empresa de esto. Se llama Mad Muscles, por cierto, Músculos Locos. Tiene varias historias ya de estafas así. ¿Vas a ir a hacer un juicio por $10? No. Entonces, si 1,000 personas ponen $10, son $10,000. Si 1 millón de personas en todo el mundo meten $10, te llevas $10 millones sin dar nada a cambio. Y este tipo de cosas a mí me parecen enormemente interesantes porque son mecanismos de la mercadotecnia que se utilizan precisamente para solamente captar a la gente a la que realmente le puedes sacar el dinero. Pero luego te encuentras, bueno, si usted duerme de lado, está jodiéndose el cuerpo, pero si duerme boca arriba, se está jodiendo el cuerpo, pero si duerme boca abajo, se está jodiendo el cuerpo, porque lo que necesita es una almohada. Por supuesto, si usted, y este ya es de los primeros que me llamó la atención, la hoja ¿cómo se llama? De frambuesa roja ayuda al equilibrio hormonal. No, buscas la hoja de frambuesa roja y no hay ninguna indicación de que apoye ningún equilibrio hormonal que no existe en sí. No sé a qué le llaman equilibrio hormonal. Pero esto es mucho más complejo. La persona que es la portavoz en este caso te va diciendo que los test son lo único que necesitas para mantener la salud, pero los estás tomando mal. Y te van a cobrar por enseñarte cómo tomar correctamente los test para que te den los beneficios que se supone que dan esos test y que como te los estás tomando no te los están dando y tú que eres muy listo te estás dando cuenta. La manzanilla es muy buena para el dolor de estómago. Me prepararon 20,000 tazas de asquerosa manzanilla y nunca me quitó el dolor. Ah, no, es que estás tomándolo mal. Yo te enseño a tomarlo bien, paga aquí. Me alucinó. Entonces, es la mentira sobre la mentira. Los test te arreglan todos los problemas de salud que tengas, pero no los estás tomando bien. Y luego, esto me pareció ya el delirio. Déjenme ponerlo en grande
se los cuento. La historia de esta campaña es: tú eres una bruja. Depende de tu fecha de nacimiento, los 365 días del año, si tienes marcas de nacimiento, a qué hora te despiertas, cuántas horas duermes, cuál es tu lugar de poder, el agua, el bosque, el desierto, showstorm o snowstorm debe ser, que es tormenta de nieve, número de amantes, si tienes menos de 5, menos de 10, más de 15 o más de 50, la comida que te gusta, salada, picante o dulce. Sí, ¿no? Una de las tres. Esta empresa te ofrece la lectura de tus características personales para decirte ni más ni menos qué tipo de bruja eres. Mira, yo sé que hay mucha gente que le gusta sentirse como súper especial y tal, pero realmente hay gente que cree que nació bruja y necesita un curso en internet para que se lo digan. Si no existiera todo esto, YouTube no existiría. Eso es lo peor. Si los anuncios legítimos son muy pocos. Yo he visto muy pocos anuncios legítimos de... Todos son criptomonedas, te enseño a hacer trading, porque el trading es lo máximo, ya sabes. De ahí sale el presidente de Wall Street Wolverine, uno de los grandes defensores del fascismo en España, y etcétera, etcétera. Y ya me gustaría tener una conclusión para ustedes, pero no la tengo. Simplemente quería compartir mi asombro porque esto ocupa la mayor parte de los anuncios de YouTube. Y nos mantiene, es lo peor del asunto, nos mantiene en el aire, nos mantiene porque hay muchísimo dinero para invertirlos. Generalmente las empresas legítimas tienen menos dinero para invertir en publicidad que quienes te venden el tai chi de la silla o qué tipo de bruja eres, porque seguro eres bruja, si crees que eres bruja lo eres, y por supuesto cómo tomar test correctamente. Estamos perdiendo quizás la guerra de la inteligencia, no lo sé. Creo que los anuncios más legítimos de YouTube son los de juegos tipo War Thunder. Sí, pero por ejemplo, hay un juego en concreto, Hero Wars, que es un timo. Yo he revisado por todos lados porque me llamaba la atención el jueguito, me gustaba. Pero Hero Wars es un timo, es una estafa. No existe el juego como lo ves tú en los anuncios. Es notorio.